Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si quieres ganar una lectura privada es muy fácil, debes ver el video completo y así podrás saber los requisitos para participar. Así que suscríbete ya mismo y activa tu campanita. Y de paso apoya nuestro refugio de animalitos rescatados al vernos hasta el final. Ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada donde puedes preguntar lo que desees. Nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Quiero contarte, mi querido amigo de Acuario, que el día de hoy con muchísimo amor vamos a hacer una lectura general para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones y el primer comentario te dejé el link para que tú mismo vayas y lo calcules. Ok, es súper fácil. Cuando lo tengas, me haces el favor y me cuentas cuál es. Ok, vamos con un mensaje general de los angelitos, luego pasamos al amor y luego a la economía. Y si tienes una petición especial de oración, déjala ya mismo en los comentarios y con todo el amor del mundo la haré. Me dice, tu valor servirá al inocente Acuario. Y pienso que aquí, no sé por qué, me dice que te diga que tienes el valor de salir de una situación. Sí, a veces las personas nos sentimos tan débiles, unas veces porque nuestra autoestima no es tan buena que permitimos que otros nos inculquen ese pensamiento de que no tenemos el valor para salir al mundo sin ellos quizá, o al mundo en determinadas condiciones. Y hoy el universo te dice, tu valor servirá a muchos, pero principalmente te ayudará a salir de algo. Y si tú crees que tu valor te lo da el universo y tus guías espirituales, escribe hecho está en los comentarios. Tu segunda promesa del día de hoy te dice, en el estudio hallarás la clave. Hay una respuesta, hay un problema que quizá tienes, una situación que no sabes cómo resolver y hoy el universo te está diciendo, vas a tener la solución, vas a tener la forma de cómo darle una respuesta a todo esto, pero tienes que tener el control y tienes que estudiar, analizar la situación, no tomar decisiones emocionales. Tu última promesa te dice, el cielo te da el poder de sanar. Bueno, yo que aquí algunos de ustedes en este mensaje global me están manifestando que tienen algún tipo de enfermedad física, emocional, mental o espiritual. Ponte a leer al respecto del tema. Será constelaciones familiares. Lean acerca de la biodescodificación de las enfermedades. Me dice, no sé por qué, que algunos de ustedes tienen problemas con sus ovarios, quizá con el colon, quizá con su estómago, su espalda. Lean sobre biodecodificación de tal cosa que tengan, ¿ok? Y también me resuena mucho que a través de ello podrías ayudar a algún familiar o persona cercana a sanar. Eso te dice. Así que escribe, hecho está, porque de verdad el cielo te da el poder de sanar. Bueno, vamos a comenzar. Corramos esto aquí porque me queda muy lejos y mis brazos son muy chiquitos. Comenzamos entonces con la lectura para el plano de lo sentimental. Suscríbete ya mismo y activa esa campanita. Mira que así podrás estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. ¿Listo? Bueno, tenemos estas iniciales. Son iniciales de personas con las cuales podrían estar pasando cosas importantes estos días en el plano del amor. La C, la M, la S, la O, la W son iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta personita, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué se viene. ¿Quiso salir esta carta? Pues quiso salir. Esta primera parte es para todos aquellos que están solteros, que no salen con nadie
que no quieren al ex, que no piensan en nadie, ¿ok? Esta primera parte es para ustedes. Me dice, hay que hacer mucha conexión con tu parte espiritual. Nos sale la carta de la suma sacerdotisa y las sacerdotisas tenían el poder no solamente, digamos, terrenal, sino un poder espiritual muy fuerte. Es momento de fortalecerte en esta parte, quizá a través de la oración, la meditación, el ayuno, ¿sí? De acuerdo a como tú consideres en tus creencias religiosas espirituales, te está diciendo el universo, ahora que estás soltero, aprovecha y haz como una etapa de fortalecimiento intenso respecto a estas áreas. Ok, no sé por qué me resuena mucho hablarles del área sexual, quizás hacer una limpieza energética de esa parte, porque algunos de ustedes tienen estancamiento en muchas áreas de su vida porque este plano está algo desequilibrado, específicamente ese chakra. ¿Ok? Bueno, me dice que hay una situación familiar a la cual hay que ponerle atención. A veces cuando estamos en parejas como que nos ensimismamos tanto en la situación o en la pareja que descuidamos nuestra familia y me dice tiempo de compartir con la familia, pero también quizá nos está hablando de trabajar en constelaciones familiares, en sanar nuestro árbol genealógico. Ok, pueden investigar en internet, hay técnicas, hay consteladores, hay decretos, cada uno pues ya verá el que elige o el que resuena con ustedes. Y me dice, no sé, te siento con ansiedad. En este momento, justo en este momento, querido amigo de Acuario, no es buen tiempo para iniciar nuevas relaciones o conexiones. Me dice que luego de que hagas todo este proceso de sanación vas a encontrar un verdadero cambio y es como que todo va a empezar a fluir. Porque ahora yo pienso que es como que tuvieras un obstáculo allí en esta área de tu vida. ¿Ok? Bueno. Vamos a pasar ahora a la parte del amor para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero. ¿Vale? Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Ok. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima para esta conexión y qué te aconseja el tarot al respecto. ¿Ok? Tenemos las cartas por aquí. Bueno, miremos nuestro radar de signos. Aquí vemos que hay Sagitarios, Sagitarios, Acuarios. Bueno, podría ser el signo solar, el ascendente, el Venus o el lunar de su persona especial. Perfecto. Vamos a ver en este momento qué es lo que siente esta persona. Bueno, siente que eres alguien que le ha dado mucho. Miren que a veces las personas no nos manifiestan lo que ven en nosotros o no reconocen con palabras, pero lo pueden hacer con otro tipo de actitudes, como preguntándonos cómo estamos, ayudándonos con ciertas cosas. Y miren que me dice, yo estoy reconociendo y estoy viendo todo lo que Acuario ha hecho. Así que no quiero que no sientas que no me he dado cuenta. Quizás si estamos en contacto cero, porque yo veo que aquí te encuentras con un poco de angustia, Acuario. Sería importantísimo que lo sepas, que ahora estoy aprendiendo todo lo que, a reconocer todo lo que tú me has dado. Me dice que es una persona que está pensando en tomar una decisión muy relacionada con buscarte. Si se encuentra la relación bien, me dice que es alguien que va a tener una conversación contigo acerca de toda esta situación, ¿sí? Como de dejarte muy claro que de verdad esta persona pues sí está reconociendo, sí se da cuenta. A veces es importante escucharlo y que el otro nos diga gracias, porque a veces te cansas, sí, a veces te cansas de tanto estar entregando, de tanto estar dando y que la otra persona
pues vaya por la vida como si nada, ¿sí? Yo pienso que, que esta persona espera, porque recuerda que esta carta es que espera de ti. Yo pienso que esta persona espera que entre ustedes dos lleguen a acuerdos y estos acuerdos se puedan mantener en el tiempo. Me resuena decirles que hay temas que ustedes dos ya han tratado, que se llegan a ciertos acuerdos de no voy a volver a hacer tal cosa, no voy a volver a decir tal cosa, me voy a alejar de tal persona o situación, pero parece que vuelve y pasa lo mismo. Entonces, esta persona realmente espera que ustedes lleguen a acuerdos que se puedan mantener. Veo que se viene una etapa en la cual realmente ustedes sí pueden trabajar en salir adelante y tú puedes superar esta angustia, ¿sí? Me dice que llega una etapa en la cual ustedes, si se lo proponen, van a conectar también espiritualmente de manera muy fuerte y esto los va a fortalecer como pareja. Miren que tenemos al emperador y la emperatriz en una misma tirada y me dice empodérate. Empodérate, no puede ser que la angustia te esté superando, no puede ser que la angustia a un acuariano se le apodere de la vida y le quite la paz y la tranquilidad. Recuerda que tú fluyes, me dice si tú piensas que definitivamente la ansiedad o la depresión que en general ha afectado tu vida se te está saliendo de las manos, busca ayuda profesional y espiritual. ¿Sí? También infórmate y lee muchísimo. Mira que esto va muy en consonancia con nuestro mensaje general y te dice lee, investiga mucho. Yo te digo que busques acerca de biodescodificación, no sé por qué. ¿Listo? Vamos a ver qué nos aclara el tarot el día de hoy. Bueno, está la crisis que puedes estar pasando, mi querido amigo de Acuario. Me dice tienes que tomar el control de tu mente. Te está jugando una mala pasada tu mente y te está haciendo sentirte angustiado o angustiada. Y estás viendo los problemas mucho más grandes de lo que realmente son. Así que mucho cuidado con tu salud mental en estos días. Vamos a pasar a la parte de la economía. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver, para los que están sin trabajo, es tiempo de recibir como el apoyo o el consejo de un amigo muy cercano. Miren que los amigos siempre son como un canal a través del cual el universo nos puede hablar o bendecir. Así que escucha un consejo de un amigo respecto a un trabajo o una inversión estos días. Para los que están con un negocio o un trabajo, miren que también sale la carta de la ayuda. Tiempo de aceptar ayuda, mis queridos amigos de Acuario, tengan o no tengan trabajo o un emprendimiento, porque siento que les va a poder como permitir ampliar las perspectivas. Número de la suerte el día de hoy, el número 26, y mire que ambos me los cubre la rueda de la fortuna, la carta de la fortuna, así que bendiciones en este aspecto. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Antes que todo, agradecerte por haber llegado hasta aquí. Quiero decirte que así apoyaste nuestro refugio de animalitos rescatados, así que besos de parte de nuestros peluditos. Y nuestros premios son una lectura privada que se sortea cada semana entre nuestros suscriptores, estar en nuestros en vivo y los requisitos para participar son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y el día de hoy hay que escribir la palabra azul y contarnos si les gusta el color o no. Y queremos que nos ayuden compartiendo este video. Bendiciones.